Es domingo 13 de marzo, segundo domingo de Cuaresma, en este camino hacia la Pascua del Señor. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 9, versículo del 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió al monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que lo cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. El Evangelio de Dios se llama el Evangelio de la Transfiguración, que va con la segunda lectura de hoy domingo, donde San Pablo en la carta de los Filipenses dice, ¿no? Él transformará, Jesús transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso como el suyo. La transfiguración del Señor confirma la encarnación del Hijo de Dios, es decir, su cuerpo humano se transfiguró, como un día mi cuerpo será transfigurado en la resurrección. También la transfiguración anticipa la resurrección de Jesús, que vendrá después en Jerusalén, y también la transfiguración es un antídoto contra el escándalo de la cruz. Jesús les había anunciado 8 días antes que iba a ir a Jerusalén, lo iban a rechazar, lo iban a matar, iba a morir en la cruz. Y los discípulos quedaron escandalizados. Y al final de cuentas, es la transfiguración de la plenitud de la ley y de los profetas. Ahora vamos a algunas cosas. Es Jesús que toma la iniciativa de, que es una gracia, una elección, de llevar consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Quiere decir que algo importante va a pasar. Jesús no quiere llaneros solitarios, francotiradores, sino es gente en la comunidad. Ahora sube al monte con sus discípulos y los asocia a su oración. Sube al monte, y de este monte podríamos decir del monte Tabor, de la transfiguración, al monte Calvario, la crucifixión, y nos prepara para el monte de la eternidad, al final de cuentas. Mientras Jesús oraba, ¿no?, allí aparece su verdadera identidad, su verdadero ser, transfigurado. Jesús nos asocia a su oración, y en la oración nosotros somos transfigurados. Hemos dicho a veces cuando alguien mira, se cambió, le pareció como chamuco. Cuando hacemos el mal nos transfiguramos en cosas feas, pero cuando rezamos nos transfiguramos. ¿No ha sido tu experiencia que después de estar en oración en silencio delante del Santísimo Sacramento en la iglesia o en tu casa, sientes una paz, una tranquilidad, te transfiguras, te transformas? Y allí en ese momento Jesús es transfigurado, dice: sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes, su rostro cambió de aspecto. Date cuenta, también nosotros cuando rezamos, cuando oramos con el Señor. Y ahí aparecen 2 personajes, Moisés y Elías, que representan Moisés a la ley. De hecho, se decía antiguamente que el Pentateuco, que llamamos la Torá o libro de la ley, había sido escrito por Moisés. Y Elías, que representa a los profetas, al final de cuentas. Y también ellos están glorificados. ¿Y de qué hablan? Del éxodo de Jesús, es decir, de la muerte de Jesús en Jerusalén. Ese pasaje. Por eso durante la Cuaresma hay que leer el libro del Éxodo, el libro del pasaje del Señor. Ahora los discípulos, por otra parte, están rendidos de sueño, a lo mejor sobrecogidos por la fuerza divina, como en Getsemaní. Cuando Jesús está orando, ellos están dormidos. Por eso Pedro le dice a Jesús: hagamos 3 tiendas, una para Moisés, otra para Elías y otra para él. Pedro quiere la gloria de Jesús, quiere que Jesús sea un Mesías glorificado, triunfante, pero no quiere la cruz. Nosotros así queremos también, nos quejamos cuando tenemos cruces en la vida, y no hay vida sin cruz al final de cuentas. Todos pasamos
La muerte es la cruz al final de cuentas, ¿no? Ahora, lo dice también en la segunda lectura hoy, algunos viven como enemigos de la cruz al final de cuentas, ¿no? Y hacen del vientre su Dios, dice en Filipenses capítulo 3, versículo 17, ¿no? Nosotros necesitamos seguir la cruz, dice Jesús, que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga. Ahora viene la nube que los cubre. Algo grandioso va a ser, una teofanía. Y ellos se atemorizan. Y se escucha esta voz del cielo: este es mi hijo, al final de cuentas, mi escogido, escúchenlo. Es el hijo como el Padre, que rezamos en el credo, de la misma naturaleza del Padre, y hay que escucharlo, al final de cuentas. Hay que escucharlo no solamente allí, sino que es la identidad del Hijo, sino escucharlo en esa pasión, que hay que ir con Él a Jerusalén a morir con Él. Ahora, Jesús se queda solo. Es decir, después de esa transfiguración viene lo cotidiano de todos los días. Hay que subir al monte para bajar y seguir nuestra vida. Ahora, acuérdense, la oración es esencial para el cristiano. No es una opcional si quieres o no quieres, ¿no? Es, al final de cuentas, nos lleva al cielo, nos transfigura. Y creo que la cosa más maravillosa es que en cada Eucaristía hay la transfiguración. De ese pedazo de pan se transfigura en el cuerpo de Cristo. Y Jesús lo dice: este es mi cuerpo. Vámonos pues en esta semana a hacer oración. Te invito a que vayas delante del Santísimo Sacramento o en tu casa, que es oración. Simplemente escucha al Señor. Sé transfigurado. Conviértete. Es domingo, aquí a la misa, recuerden, obliga a la misa. Allí para que el Señor te transfigure y te transfigures con Él. Que Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz, hoy y siempre. Amén.